Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Ascensión en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Esta vez para hablar de un estreno, de una película que se estrena este viernes, 1 de abril, dirigida por Daniel Espinosa, una película con Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, entre otros, una película titulada Morbius. Aquí tenemos, así para empezar, el segundo hombre murciélago en menos de un mes. Y eso me suscita una primera reflexión. Ha habido un intento no de contraprogramar a DC por parte de Sony y Marvel Studios, o mejor dicho, o sea, no contraprogramar, no tiene ningún sentido, contraprogramar sería estrenarlas a la vez, sino esperar a que pasaran 3 o 4 semanas, que The Batman se vaya apagando como le toca a cualquier estreno, y más a día de hoy en taquilla, y cuando baje el vuelo Batman lo pueda subir Morbius, ¿no? Lo ignoro, o sea, como decía el chiste de Eugenio, lo ignorito, o sea, pero estarían en todo su derecho de haberlo intentado, que conste. Pero es curioso eso, vamos, que dos murciélagos hayan coincidido en cartelera con menos de un mes de diferencia y pertenecientes además a cada uno de los dos grandes universos cinematográficos del cómic del momento, y que además película tras película van a estar peleando en una encarnizada lucha por reinar en la taquilla. Primera aclaración, Morbius no es una película propiamente dicha del universo Marvel. Entra dentro de lo que se ha llamado el Sony Spider-Man's Universe, la franquicia distribuida por Sony, ya sabéis, con todo este tema de los derechos que había en torno a Spider-Man. Voy a intentar decir Spider-Man y no Spider-Man todo el rato, a ver cuántas veces me sale. Pero eso sí, la película cuenta con el sello Marvel. Y nada más empezar la peli vemos ya el clásico pasapáginas de los tebeos con los que se abren ya todas estas películas desde hace más de una década. Es un universo, este del Spider-Man, Sony Spider-Man's Universe, sobre todo centrado en una serie de villanos de Spider-Man, con los que todavía no se ha cruzado en ninguna película, y me remito al caso de Venom, por ejemplo. Las películas con las 2 entregas que se han estrenado hasta la fecha con Tom Hardy también fueron producidas por este mismo estudio. Yo conocía a Octopus, al Duende Verde, por supuesto, al Hombre de Arena, también a Venom, como no, pero no a Morbius. Y creo que será algo que le suceda también a muchos espectadores. Es un personaje, un villano, que apareció por primera vez a principios de los años 70 en los tebeos de Spider-Man y que también ha coincidido, como tenía que ser, como era natural, con Blade, el cazavampiros. Esto es interesante también, ya sabéis que está programado, creo que es oficial, creo que hasta han salido fotos promocionales, el estreno de una nueva versión de Blade, presumiblemente para el año 2023, con Mahershala Ali tomando el relevo de Wesley Snipes. Pero bueno, no nos adelantemos. Morbius, la película, y hablando de esto de las fechas de estreno también y de la coincidencia casi en el tiempo con Batman, llega en realidad prácticamente con 2 años de retraso con respecto a lo que estaba inicialmente previsto. Fue una de esas películas que se acabó viendo afectada de lleno por la pandemia. En esencia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al protagonista, que es el doctor Michael Morbius, súper prestigioso en su campo, o sea, rechaza un premio Nobel, no os digo más, con una extraña enfermedad sanguínea que prácticamente lo imposibilita, lo convierte casi en un hombre de cristal, en un Mr. Glass de la vida. Y es ahí cuando empieza a desarrollar una serie de experimentos para intentar remediarlo. Es cierto que
Y por cierto, voy a ir con pies de plomo, va a venir en el título, es verdad que no va a ser una crítica a la carta súper extensa, es una película que además, por suerte o por desgracia, solamente la he visto una vez, y por tanto, bueno, vamos a quedarnos un poco en la superficie y mis impresiones sobre la película, pero es cierto que yo personalmente voy a relatar algunos detalles que pueden arruinar la película para todos aquellos que no la han visto y que piensan hacerlo. Así que, en todo caso, insisto, con pies de plomo siempre, con mucha seguridad, pero diré cuando se acerca un spoiler verdaderamente importante. Lo que os iba a decir, es cierto que la película no se encuadra dentro de la fase 4 del universo Marvel, y de la cual, por ejemplo, la última entrega la tenéis muy reciente, con el No Way Home de Spider-Man. Primera que cuelo ahí, ¿eh? En ocasiones, cuando me topo con una de estas películas, y en este caso con Morbius, mi reacción instintiva es siempre, bueno, ¿con qué la comparo? Esto, insisto, no digo que sea lo bueno, digo, es lo instintivo. Y lo siguiente que me digo es ese lado juicioso que todos tenemos, y profesional en este caso, es, hombre, Jaime, lo suyo, en un mundo ideal, como decía la canción de Disney, es comparar la película consigo misma. Pero eso es en un mundo ideal. O sea, quiero decir, no está prohibido comparar una película con otra siempre que tenga cierta justificación. O sea, por ejemplo, y es el caso, que comparta un sello con otras, y en este caso lo comparte. Al final es una película, insisto, película de Marvel, pero no una película dentro del universo Marvel. Y segundo, compararla con otras que también pertenecen a su género. Diréis, ¿a qué género, Jaime? ¿Al cine de superhéroes te refieres? Dices, no. En este caso estamos hablando del género, más bien del subgénero dentro del cine de terror, que es el cine de vampiros, porque esa es la clave. Morbius es, primero y último de todo, una película de vampiros, que no necesariamente, por cierto, una película de terror, aunque esto lo vamos a ver. Si os parece, insisto, como buen estreno, voy a hacer un vídeo en el que diga lo que más me gusta y lo que menos me gusta, aún lo mejor y lo peor. Y con algún spoiler, ya me conocéis, jugamos limpio, algunos decís, es que lo estás diciendo 20, 30 veces, y digo, a lo mejor hay que decirlo 50. Pero va a ser un vídeo directo. Voy a intentar dejarlo en un cuarto de hora, más o menos. Pero se me hace imposible, no referirme sobre un punto que teóricamente tenía que ser una sorpresa en la película. Pero bueno, eso vendrá más adelante. Lo bueno de Morbius para mí, vamos al grano. Primero, el cambio de tercio, en comparación con otras cintas más recientes, insisto, dentro de Marvel, o con el sello Marvel. Posiblemente, iba a decir desde Logan, es la película más sangrienta que yo recuerdo bajo este paraguas. Eso de entrada, infinitamente más salvaje la película de Lobezno, que conste, y de la cual, por cierto, os recomiendo un vídeo que tenéis de un servidor aquí en el canal. A su lado, Morbius es Disney en almíbar. Pero es verdad que si la comparamos con otras más recientes del sello, es una película más sangrienta. Diréis algunos, ¿más que Venom? Bueno, Venom es cierto que era más violenta, pero me atrevo a decir que no más sangrienta, como no podía ser de otro modo. O sea, en este caso es que estamos en una película de vampiros. Si no hay sangre, no hay alegría. O sea, y en todo caso se nota que está muy medido el tema de la sangrecilla, porque no se trataba de colgarse una R así de restricted que pudiera dificultar la exhibición de la película. Aunque tiene un par de momentos en los que casi tienes que apartar los ojos. Hay sangrecilla, de la sangrecilla oscura. Os lo digo porque además muchos os preguntáis si determinadas películas son buenas o no para llevar a los críos. Vosotros sabréis mejor que nadie qué les asusta o no a los chavales de hoy, sobre todo si son vuestros chavales. O sea, sabéis mejor que nadie
qué les da o qué no les da canguelo y eso les puede impedir dormir bien por la noche. Yo no lo sé. O sea, en mis tiempos mozos, una película como Morbius posiblemente habría sido catalogada para no recomendada a menores de 13 años. Pero eso en mis tiempos. En los tiempos de ahora, loquísimos, no lo sé. Os reconozco que ha habido un par de momentos en ese sentido que me han sorprendido de la película, no me la esperaba así. Segundo punto que me gusta de la película, no quiero volver a hacer comparaciones con El otro hombre murciélago del año, pero es también una película tremendamente oscura, o sea, también está justificado el tema de la oscuridad, como la sangre. Hablamos de vampiros, una película de vampiros seguramente hay referentes de películas de vampiros con muy vivos colores. Por ejemplo, la película de Coppola, que es verdad que también la oscuridad y las sombras tenían un peso exponencial en este caso. Pero al final, en el cine de vampiros, como cliché, como lugar común, se ha encargado de dotarse a sí mismo de unas reglas. Algunas de ellas, por cierto, de base literaria y otras más sacadas de la chistera. Para más referencias a esto, y perdón por la autocita de verdad, pero ya que se me ha venido a la cabeza, un vídeo de un servidor también de hace más de un año que le tiene mucho cariño sobre el Nosferatu de Murnau. Pero seguimos con el tema. En este caso, se justifica que un personaje como Morbius esté inmerso en las sombras la mayor parte del tiempo, porque al fin y al cabo también vamos a hablar de un fugitivo. Os preguntaréis, ¿tiene la película, como las del paraguas de Marvel, los momentos Circo del Sol, los momentos más acrobáticos? Y dice, los tenéis. También los tenéis, pero muy dosificados, ¿vale? O sea, un par de ellos importantes. Y el que más me ha gustado es el que sucede en el metro. No voy a decir más. Al final, tened en cuenta que la película, y si os parece ya aquí, marco la frontera y no lo vuelvo a decir más veces, salvo una cosa al final del tema spoilers, no es un gran spoiler, pero si os queréis sorprender, yo en este momento a lo mejor haría una pausita ligera. La película narra el nacimiento de un villano. O sea, aunque aquí el villano no nace, o sea, podríamos decir que se hace. Pero a su vez también tenéis una parte más thriller de la película. Al fin y al cabo, se está buscando también en la ciudad, en esa gran ciudad, al responsable de una serie de asesinatos que parece que están siendo cometidos por un vampiro, en este caso. La historia, ya insisto, paso a la parte, bueno, no lo voy a decir más veces. La historia es sencilla. Es una historia que va clarísimamente, para mí, en lo que se refiere a mi interés, de menos a más. Con una parte inicial quizá algo dilatada, una parte central interesante, y al final acaba siendo una película directa y sorprendentemente breve para estos tiempos. O sea, 100 minutos. Que en realidad, sin los créditos y otras cositas, se queda en hora y media de duración. O sea, es una película también con pocos personajes realmente importantes en la trama. Y al final lo que tenemos es un triángulo o un cuadrado a lo sumo. Y es una película también en la que al final no puede faltar otro de los lugares de paso obligatorio en el cine de vampiros, que es esa lucha interna con la que lidia siempre un vampiro. Es decir, su naturaleza humana y su naturaleza sobrehumana, la cual para adquirirla y obtener esa energía vital y sentirse tan guay cuando eres un vampiro, eso solamente puede ser a base de hemoglobina. En otros vídeos lo he comentado, pero el cine se ha encargado mucho de llevar el vampirismo a analogías mucho más terrenales, ¿no? O sea, una obvia es la adicción a cualquier cosa, y la otra, el deseo sexual. Solo cuando se bebe sangre se adquiere no ya una paz, sino cierto estado de euforia. Y esto lo vemos también en Morbius, por ejemplo. Este es un cliché que, por muy lugar común que sea, tiene que estar en una película de vampiros, y en el caso de Morbius no solo no se rehúye, sino que se apuesta bastante por eso. Cojo esto último al hilo de lo que acabo de decir y comienzo aquí lo que para mí son los puntos débiles de la película. A partir de ahora, cosas muy concretas que son, ya sabéis lo que es.
Sí, es cierto, o sea, la película cumple con lugares comunes de paso obligatorio en el cine de vampiros. O sea, son una serie de hitos en los que estás obligado a pararte y a sacar la foto. Pero eso, por otro lado, provoca que al espectador, versado en el vampirismo cinematográfico, quiero decir, o literario, pueda anticipar con cierta facilidad lo que va a suceder en la película. Por eso creo que Morbius, para mí, es una cinta que funciona mejor dentro de... como una película, como un capítulo, mejor dicho, independiente, un poco de... como una rara avis dentro de lo que es el paraguas de Marvel, como un parón a la luminosidad y que suele reinar también en estas películas oficiales del universo, como una película que apuesta más por la oscuridad y el terror. Incluso yo creo que es una película que da más miedo que Venom, aunque alguno me dirá que Venom, bueno, para empezar no era terror, y que daría miedo por otras cosas, pero no me voy a meter en ese jardín. Todo eso es verdad y como, insisto, como capítulo aparte, como un pequeño parón dentro de lo que es la tónica de las películas Marvel, no me parece mal, es decir, me parece interesante. Pero es verdad que si decimos, como cine de vampiros, propiamente dicho, Morbius, tal cual, como película cerrada en sí misma, te sabe a poco. O sea, esto dependerá, por otro lado, del espectador que vaya. Es decir, a los chavales, a los que tengan 14, 15, 16 años, quizá les sorprendan más algunas cosas. Porque les pilló muy jóvenes Crepúsculo y a lo mejor no las han visto. Pero los que ya somos, nombro Crepúsculo porque cada década y cada año pues tiene una serie de hitos del vampirismo. Guste más o guste menos, en un momento dado Crepúsculo se convirtió en la película de vampiros para una generación, no por otra cosa. Pero insisto, a los que ya somos más talluditos y hemos visto muchos chupasangres sueltos, es verdad que varias cosas se ven venir a lo largo de la película. Y por citar un par de ejemplos, el Drácula de Coppola, que ya lo he nombrado antes, pero también Entrevista con el vampiro, en otra muy notable, para mí, película de vampiros y que se encargó mucho de reescribir el mito en la pantalla, por lo menos. El tema de los actores en la película. Encuentro a Jared Leto correcto, pero no sorprendente. Es decir, tío que me gusta, por lo general, que me parece un actorazo cuando ha tenido la oportunidad de lucirse desde un punto de vista dramático. Cumple con su cometido de dotar de tormento, por otro lado, y de cierta ambigüedad a un personaje que en un momento dado tendrá que elegir entre su naturaleza humana y sus instintos vampíricos. Pero insisto, por comparación está mucho más apagado y este está mucho más desatado, que es Matt Smith, que interpreta a su amigo de la infancia, que es Milo. ¿Qué ocurre con Matt Smith? Iba a decir, ¿qué problema tengo yo con Matt Smith? Problema ninguno, pero sí que ocurre que Smith, famoso por la serie The Crown, donde interpreta al príncipe Philip, para mí tiene un rostro que nunca me llama la confianza. O sea, llamarle manía, pero es previsible que ese millonario que sufre la misma enfermedad que Morbius y que por tanto financia sus investigaciones con vistas a paliar esa enfermedad sanguínea, se acabe convirtiendo en el villano de la función. En el hito que va a suponer, por otro lado, el paso de Morbius, suponemos al vampirismo sin ningún tipo de moralidad. Es decir, este personaje de Milo al final va a ser un catalizador, insisto, porque al final, cierto que es una película que se queda bastante abierta, pero suponemos que va a suponer, o sea, me empiezo a repetir, suponemos que va a ser el catalizador de pasar definitivamente, de hacer que Morbius pase definitivamente al lado salvaje de la vida. Os decía antes que había una fase thriller en la película de Daniel Espinosa sobre una serie de asesinatos que se empiezan a cometer. Hay uno de una enfermera en un pasillo, muy bien rodado, por cierto, a la vieja usanza, muy al estilo del terror un poco
slasher de los años 70 y 80, donde solo vemos una mano que tapa la boca a la mujer. Y sin embargo aquí tenemos dos opciones en ese momento de la película. O es Morbius o es Milo. Solo tienes esas dos posibilidades. Y quién va a ser el malo de esta película es algo que es verdad que se ve venir de lejos. He visto, por cierto, la película con un amigo y me hizo una observación interesante. Morbius tiene una colaboradora y algo más, ¿no? Por así decirlo, son novios, llamada Martín e interpretada por la puertorriqueña Adria Arjona. Por otro lado está el mentor de Morbius, que es Nicholas, encarnado por Jared Harris, que es casi un padre para él, y también para Milo. Por cierto, ambos estuvieron en el hospital que dirigía Nicholas cuando eran niños. Poco a poco vemos que Morbius va desarrollando su adicción a la sangre. De hecho, Martín se hace un tajo en la mano y eso, digamos, que aviva los deseos de Morbius. Pero luego tenemos una secuencia en la cual Nicholas es asesinado por Milo y Morbius descubre el cadáver lleno de sangre, pero sin embargo ahí no se le aviva nada. Es decir, ahí no tiene la tentación de alimentarse de esa sangre. ¿Es un fallo? No necesariamente. O sea, siempre se puede justificar. Al final los vampiros masculinos del cine no beben la sangre de señores como yo, como norma general. Es decir, no somos para ellos platos apetecibles. Se lanzan habitualmente a personas que son objeto de su deseo sexual directamente. En este caso tenemos el cliché en muy buenas películas de Christopher Lee, ¿no? Por ejemplo. Siempre se lanzaba por jóvenes a las cuales desean, por esa analogía que os decía antes del vampirismo con el sexo. En este caso sí que es algo que se puede aplicar, ¿no? Hay una cosa ya, y aparte ya de lo mejor y lo peor, y ya finalizando y para ir cerrando, sí que os quería comentar el tema de la escena, no exactamente postcréditos, porque sucede casi al acabar la película, y hay más créditos después, pero es una escena que se ve enseguida nada más. Cerrarse ya la película con ese final, vamos a decir, un poco abierto. Lo que pasa es que aquí tenemos esta secuencia, y no acabo de entender por qué se publicita esta película con la presencia de Michael Keaton, lo cual va a dar a entender que va a estar presente su personaje del buitre, que por cierto me parece de lo mejor del primer Spider-Man de Tom Holland. O sea, no tuve que hacer una búsqueda muy ardua para ver que Michael Keaton estaba en los créditos de Morbius, y considero que eso es una pena, porque es una sorpresa que al final te acabas esperando por algún lado. Y cuando acaba la película, con Morbius ya entregado al vicio vampírico, es cuando dices, ahora es cuando va a aparecer. Y efectivamente aparece como una suerte de reencarnación o posesión de Milo, así por lo menos lo he entendido yo, posiblemente esté equivocado, que no acaba de morir pese al combate final con Morbius, que por cierto está bastante bien y tiene su violencia más o menos explícita. Recordad que lo último que se supo del personaje de Michael Keaton es que estaba encarcelado. No sabemos si tendrá continuidad el buitre en sucesivas películas de Spider-Man. Pero sería muy curioso ver a Keaton simultanear en dos universos, porque el año que viene lo vamos a tener también en The Flash. Vamos a ver qué sucede, si va a haber una, cuarta película de Spider-Man. Últimamente se está nombrando a Andrew Garfield, mucho por ahí. Todo son elucubraciones, amigos. Pero bueno, en resumen, Morbius, para mí, una película que no lo he dicho, 3 estrellas para este Morbius dirigido por Daniel Espinosa, que por el nombre ya os figuraréis que es un cineasta sueco. Dirigió una película que fue brutalmente vapuleada, llamada Life, un alien poned aquí el nombre de supermercado barato que queráis, pero que yo las 2 veces que la he visto, a mí se me ha hecho una película
bastante simpática. No odiéis, de verdad, dad más amor. Y con este cutre mensaje me despido de este vídeo, no critica la carta, de este vídeo de Morbius, película que se estrena este mismo viernes. Pero seguimos con las críticas a la carta del canal y sigo dando cumplimiento a todas vuestras peticiones. Ya sabéis, cualquier otra petición, cualquier petición que tengáis, de cualquiera de las películas que más os gusten en este mundo, solamente tenéis que ver las instrucciones para solicitarla. Muy importante también, un poquito más arriba, suscribíos al canal de Acción Cine, o si queréis colaborar un poco más, siempre os podéis unir. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este y en todos los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.